de Egipto, Moshe les había ordenado a todo el pueblo que tenían que hacer el Brit Milá. No tenían Brit Milá, ya tenían muchos años ahí en Egipto que nadie, no hacían el Brit Milá, no había manera. Entonces, porque al salir de Egipto había una misma muy importante, la misma del Corbán Pesaj, había que comer el Corbán. Pero para poder comer ese Corbán, la Torah lo dice bien claro, Bejol Arel lo yojalbo. Ninguna persona que no tenga Brit Milá no puede comer ese Corbán. Entonces, el hombre que no tiene Brit Milá no puede comer el Corbán. Entonces, en el primer año que estaban en el desierto, todos los Yehudim hicieron Brit Milá a sus hijos recién nacidos. O sea, habían hecho Brit Milá antes de salir de Misraim. Y los niños que iban naciendo el primer año, ahí sí habían hecho Brit Milá. Ese año, ¿por qué? Porque ese año el pueblo estaba acampando en Har Sinai. O sea, después que salieron de Egipto, a los 49 días, ya se entrega la Torá. Bueno, no a los 49 días, a los 40 días se entrega la Torá. Y después, todavía se quedan, después que se entregó la Torá, todavía se quedan en Har Sinai ahí. No es que ya se entregó la Torá y ya se movieron. Se quedaron ahí un año, exactamente. Entonces, todo ese año hacían Brit Milá. Ahora, pero cuando llegó el inicio del segundo año, que empezaron a partir, y había una nube que les iba indicando cuándo salir, cuándo no, pero no había un previo aviso de antes, bueno, nos quedamos 15 días aquí y luego salimos. No, podía ser mañana, podía ser una semana, podía ser al otro día, o sea, era algo que no estaba con un previo aviso. Entonces, el problema era que no se podía hacer Brit Milá, porque no sabían, Brit Milá, un niño no puede hacer Brit Milá y estar en el desierto caminando. Entonces, era un poco de sacaná, un poco de peligro. Por lo tanto, no hicieron Brit Milá porque no sabían cuándo iban a acampar y cuándo. De repente llegaban a un lugar, se quedaban un mes, pero no sabían que se iban a quedar un mes. Mañana la nube se levanta y empieza a caminar y hay que caminar detrás de la nube. Entonces, durante los 40 años que estuvieron en el Midbar, en el desierto, no habían hecho Brit Milá. Solamente una tribu ignoró ese peligro, que era la tribu de Leví, que ellos sí le hicieron Brit Milá a sus hijos. No tenían obligación en ese momento, por lo que dijimos, pero la tribu de Leví ignoraron eso y no pasó, Baruch Hashem, no pasó nada. Por lo tanto, como después del primer año ya no se pudo más comer el Corbán Pesaj, porque el Corbán Pesaj que se hacía, que por eso nosotros hacemos en la Gadá y todo lo que comemos el aficomán del Corbán Pesaj y todo eso, ya no se podía, porque si no hay Brit Milá no pueden comer el Corbán Pesaj. Por lo tanto, durante 40 años tampoco se comió el Corbán Pesaj. Entonces, porque uno de los requisitos para comer el Corbán Pesaj era tener la circuncisión. Entonces, ahora ya llegaron a Eretz Kenán, estaban en la puerta, todavía no entran. Vino Dios y le dijo a Yoshua que para poder conquistar Eretz Kenán, ahora todos debían de hacer el Brit Milá, todos los niños, los grandes, todos los que no tenían que hacer Brit Milá, para poder entrar a Eretz Kenán. Entonces Yoshua anunció a todo el pueblo que Hashem había ordenado eso, que todos tienen que cumplir con la misma del Brit Milá. De otro modo no podían ya comer el Corbán Pesaj. Además, Yoshua les dijo al pueblo de Israel que Eretz Kenán iba a caer en las manos del pueblo judío siempre y cuando tuvieran el Brit Milá. Así Dios también le había dicho a Abraham Avinu que sus hijos van a conquistar Eretz Kenán solamente si tenían el Brit Milá. Pero los Yehudim, que sabían que después del Brit Milá uno queda débil, entonces, y los kenanitas podían aprovechar para atacarlos, porque estaban en la puerta de la muralla de entrar a Eretz Kenán. Entonces, tenía miedo porque mandan espías y se dan cuenta que ahora están débiles, pero sin embargo, a pesar de que estaban cerca de la ciudad de Jericó y rodeado por los kenanitas, todo el pueblo de Israel, sin excepción, aceptaron circuncidarse. O sea, porque no tenían, dijimos 40 años que no había Brit Milá. Entonces, Hashem les dijo que este lugar que estaban acampando ahora era llamado Gilgal, así se llama el lugar, que Gilgal significa quitar, ¿sí? Porque era quitar el prepucio, quitar el Brit Milá, así le dijo, y quitar también, ¿qué cosa? Quitar la vergüenza, porque los
egipcios, cuando el pueblo de Israel iba a salir, ellos, había astrólogos muy, muy importantes que vieron que el pueblo de Israel va a haber sangre en el desierto. Entonces, al final, cuando se iban, le dijeron a Paró, déjalos ya, que se vayan. De todas maneras, van a morir en el desierto. Nosotros vemos en las estrellas que hay sangre en el desierto. Entonces, Boreolam le dijo, ahora les voy a quitar esa vergüenza de Egipto. Esa sangre que les habían predestinado, que vieron los egipcios, los astrólogos egipcios que iba a haber sangre, es la sangre del Brit Milá, que antes de entrar a Eretz Israel, tienen que hacer el Brit Milá. Y esa era la sangre a la que se refiere, a la que vieron. Porque dice que los astrólogos ven, pero no ven claro, sí ven cosas, pero no se ve tan claro como sí. Entonces, eso fue lo que pasó, que le dijo, ahora por eso Magilgal, voy a quitar esa vergüenza de no tener el Brit Milá. Ahí mismo entonces levantaron el Mishkan y en la tarde del día 14 de Nisan ofrecieron los corderos, los cabritos, todo como el Corbán Pesaj. Y esa misma noche no habían hecho, imagínense, 40 años en el desierto no hicieron Corbán Pesaj, no hicieron Pesaj, o sea, no hicieron la Agadá de Pesaj que se sienten, nada. Recién ahora en la puerta de Eretz Israel, ahí hicieron Corbán Pesaj, comieron matzot y comieron maror. Durante 40 años en el desierto, solamente cuando salieron de Egipto, una vez, luego nunca más. Hasta ahora recién empezaron. Exactamente, pero la misbah de comer matzá y maror que está escrito en la Torah no lo hicieron. ¿Cuándo? Recién ahora que empezaron a hornear matzot y empezaron a comer maror. Bueno, Yoshua fue uno de los grandes líderes de la historia judía. La Gemara dice, el Talmud dice que la cara de Moshe era como Penejama, como la cara del sol. Y la cara de Yoshua era como la cara de la luna. O sea, lo compara Moshe, la Gemara compara Moshe al sol y Yoshua a la luna. Esto es en entendido que la grandeza de Yoshua era un reflejo de su maestro. La luna no tiene luz propia, ¿no? Entonces se refleja por el sol. Yoshua era un reflejo de su maestro. Pero también nos dice, así como el sol es mucho más grande que la luna, la circunferencia del sol, o sea, el tamaño del sol es mucho más grande que la luna, la cual solo refleja la luz del sol, la luna. Así también Moshe, si hubiese vivido y hubiese entrado a la tierra de Israel, toda la historia judía y de la humanidad hubiese sido diferente. Cambiaba, toda. O sea, era algo completamente diferente. O sea, Yoshua era un gran líder, pero era como la luna al lado del sol. O sea, si uno compara la luna al sol, no tiene nada que ver el tamaño. Pero después de que falleció Moshe, Yoshua entonces condujo al pueblo de Israel durante 28 años. O sea, después de que fallece Moshe, Yoshua sigue 28 años con el pueblo judío. Y ahí vamos a ver que el libro de Yoshua describe los 7 años de la conquista. Hubieron 7 años, no es que fue que entraron, se cayó la muralla de Jericó y se acabó. No, tuvieron que entrar y había, como dijimos, 31 pueblos, 31 reyes. Ahora vamos a ver. Pero estuvieron 7 años en conquista y después de que esos 7 años hubieron otros 7 años de asentamiento en la tierra de Israel, donde tenían que dividir y cómo se asentaron. O sea que desde que entraron hasta que ya podría decir que ya se asentaron en la tierra de Israel, fueron 14 años. Después de que la tierra de Israel fue conquistada, como dijimos, fue dividida en diferentes partes para cada tribu, que se hizo mediante un sorteo. No es que yo quiero aquí, yo quiero acá. Las únicas tribus que vimos la vez pasada fueron Reubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Menashe, que ellos querían estar afuera del río Jordán, que no era Israel. Pero todos los demás no era yo elijo esto, yo elijo, oye, a mí me gusta este. No, era todo por sorteo, como vamos a ver. Entonces, ahí el libro de Yoshua describe los límites de la Torá de la tierra de Israel. No los límites de hoy ni nada, los límites, ¿cómo eran los límites de la Torá de la tierra de Israel? Que entonces se llamaba la tierra prometida, decían. Estaba delimitado por el imperio egipcio al sur y al norte no era el Líbano, ¿sí? Era la Mesopotamia, todo lo que es en el norte. Pero no estaba gobernada por ninguno de ellos. O sea, aunque estaba el imperio egipcio, que era un imperio muy grande, ya sabemos, igual se cayó, o sea, después de que Israel salieron de Egipto y con todas las Makot y todas las plagas. Pero Egipto no dominaba a Israel. O sea, podía haber dominado a Israel, estaba pegado a Israel. No dominó. Y tampoco la Mesopotamia, los asirios tampoco dominaron, sino que de hecho
no había ningún reinado en la tierra de Israel, sino que estaba poblado por tribus. Eran tribus, las tribus canaanitas que residían en 31 ciudades. O sea, eran 7 tribus, pero que estaban divididas en 31 ciudades fortificadas, que estaban por todo el mapa de Israel, y cada uno tenía un propio rey, como dijimos la vez pasada. Y Jericó era una de esas ciudades, otra era Ai, y otra era Jerusalén, y había otras ciudades más. Y los miembros, ¿cómo se llaman los canaanitas que habitaban en todos esos lados? El nombre general era los Yebusim, o se conocían como jebuseos en español. El pueblo, los Yebusim, eran todos, Agitía, Emorib, o sea, todos en general se llamaban los jebuseos, así como se llaman los Ixos o los egipcios, ¿sí? Bueno, estos se llamaban los Yebusim. Estos eran los que habitaban en la tierra, que estaban en la tierra de Canaán. Pero antes de entrar a la tierra de Canaán, el pueblo judío envió una delegación con un mensaje. El mensaje era: Dios, el creador del universo, ha prometido esta tierra a nuestros antepasados. Les mandaron un mensaje. Estamos aquí para reclamar nuestra herencia y les pedimos que se vayan en paz. Obviamente, nadie se fue. Vete, no me voy. Nadie se fue. No se fueron. Solo una tribu, lo contamos la semana pasada, que Girgashi, aceptaron irse y se fueron hasta el norte de África y llegaron hasta Marruecos, y por eso, así trae un pirush, que llegaron hasta Marruecos, y por eso, de todos los pueblos árabes, el único pueblo que está casi en paz siempre con Israel es Marruecos, y por eso crecen Etrogim en Marruecos, y por eso tienen tantas cosas buenas ahí, porque Dios les pagó con el mismo aire, con el mismo clima de Israel. En Marruecos, hasta hoy en día, no estoy hablando en la época prehistórica ni en la época de la Edad Media, hasta hoy en día, cuando no llueve, el rey manda a avisar al rabino que por favor recen para que llueva. Los judíos son los encargados de la lluvia. Y hasta hoy en día, y lo sé porque me contaron ahí mismo, y una vez que estuvimos ahí, y el mismo rey mandó a avisar a la comunidad: por favor, recen. Y hay una foto que yo vi también ahí, que se ve, parece una levaya de miles de personas. Entonces una vez pregunté: ¿qué es esta foto? No, esta foto había sido hace 40, 50 años, no era una levaya, no estaban acompañando a ningún muerto, sino que estaban yendo al Bet Haim, al cementerio, al panteón, para rezar por las lluvias, por orden del rey. O sea, el rey manda a avisar hasta hoy en día. Ese era el pueblo Girgashi, que el único que bajó la cabeza y aceptó irse. Todos los demás pueblos dijeron: no nos vamos. Vamos a ver que hubo otro pueblo que engañó a Yoshua, pero todos los pueblos dijeron: de aquí no nos vamos. Entonces, todos oyeron de Har Sinai, de todos. Todos, claro, vamos a ver que tenían mucho miedo, todos oyeron todo y tenían mucho miedo, pero vamos a ver ahora, es lo que vamos a hablar. Bueno, entonces Dios le dijo a Yoshua: si no se van, si no aceptan irse, entonces el pueblo judío tiene que erradicarlos, tiene que sacarlos, porque si se quedaban en la tierra, la influencia que tenían estos pueblos, que eran todos idólatras, podía pasar al pueblo judío, y era un problema. Los canaanitas eran totalmente inmorales, totalmente idólatras, y los judíos no podían convivir con ellos como vecinos, era muy problemático. Entonces no había manera, por eso les dijo: o se van o tenemos que hacer una guerra. Bueno, entonces Yoshua ahora comenzó a hacer planes. ¿Cómo hacer para atacar la primera ciudad de Eretz Kenam, la ciudad de Jericó? La ciudad de Jericó era una muralla inexpugnable, no había manera de entrar. Yo les voy a mostrar lo que es una muralla, algo insólito, algo que no existe en ninguna parte del mundo. Una gruesa, no es solamente que era gruesa la muralla, una gruesa muralla que no podía ser demolida con ningún tipo de maquinaria de guerra, ni siquiera hoy, a menos con una bomba atómica, no sé, pero no había. Ahora les voy a explicar por qué. Normalmente, les voy a mostrar, aparte estaba cerrado los portones, totalmente cerrados, atrancados con fuertes cerrojos. Ahora les voy a mostrar. Pero mientras Yoshua estaba pensando cómo hacer para poder atacar ahí, de repente se le apareció un hombre. Un hombre, él pensó que era un hombre, se apareció un hombre, y de repente se aparece delante de él, y encima lo apunta con su espada. Saca su espada desvainada y lo amenaza con la espada.
una actitud amenazante. Entonces, Yoshua dijo, vio a un hombre, dijo, ¿tú de qué lado estás? ¿Nos ayudas a nosotros o vienes a matarnos? Entonces le preguntó Yoshua a esa persona, que pensando que era una persona. Entonces le dijo, yo no soy una persona, yo soy el Malach Mijael. No soy una persona, soy Malach. Y siempre yo ayudo al pueblo de Israel. He venido a decirte que tú no eres el general en esta guerra. Soy yo que ha venido a hacer el trabajo por ti. O sea, tú no vas a hacer nada. O sea, tú vas a ir, pero tú no vas a hacer nada. O sea, el que va a hacer el trabajo, a mí me enviaron y yo voy a hacer el trabajo por ti. En el Perek Aleph, entre Aref y Bet, entre el Perek Aleph y Bet. Sí. Tú no tienes que preocuparte por la ciudad de Jericó. Aunque Jericó esté rodeada por una muralla gruesa, que es algo inexpugnable, algo inaccesible, ahora vamos a ver por qué, Dios me ha enviado para hacer milagros. Por lo tanto, entonces vino Yoshua y dice, bueno, si es que entonces viniste para ayudarnos, ¿por qué me estás amenazando con la espada? O sea, pues, ¿por qué tienes la espada desenvainada? O sea, y me estás amenazando. Se presentó como un hombre que lo está amenazando. Le dijo, porque además traigo otro mensaje para ti. Le dijo el malaj, que Dios no está contento contigo. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué no está contento conmigo? Le dijo, ayer en la noche ustedes estaban, tú y toda la gente estaban tan ocupados espiando a Jericó que dejaron de estudiar Torah, no se ocuparon. Y ustedes tienen que seguir estudiando Torah. Ustedes estudian Torah y Dios los va a ayudar. Dejaron todo de estudiar Torah para ver y cómo estratégicamente llegar a entrar a Jericó. Y eso a Dios no le gustó. Además, también, aparte, ayer en la tarde se olvidaron de ofrecer el Corbán Tamid. Había un Corbán que se hacía 2 veces en la mañana y a la tarde. Un Corbán se llama el Corbán Tamid, que se hacía a diario. Y ayer en la mañana, ayer en la tarde se olvidaron de hacerlo. Bueno, entonces, pero ¿por cuál de las dos vienes? Le dijo, Tabati, ahora vine por el estudio de la Torah. Tienen que seguir estudiando Torah y esa es la manera de que los ayuden. Bueno, entonces ahí mismo decidió Yoshua que a partir de ahí siempre va a haber gente que va a estar dedicada a estudiar Torah, incluso hasta antes de la guerra. Bueno, entonces le dijo el Malach Mijael y Hashem le habló a Yoshua y le dijo cómo prepararse para conquistar Jericó. ¿Y cómo era? Le dijo, mira, no tienes que prepararse con armas como los romanos cuando habían destruido la muralla del Bet Hamikdash, con catapultas. No. Ustedes solamente tienen que empezar a rodear. Y les explicó cómo. Es todo lo que tienen que hacer. Les dijo que tenían que caminar alrededor de la muralla. Ustedes caminen alrededor de la muralla una vez al día. Una vez al día se presentan, caminan y se van. Con el Aarón. Ahora vamos a ver. Además 7 Kohanim tenían que marchar delante del pueblo cada uno tocando el shofar. Iban tocando el shofar, una vuelta a la muralla, se iban a dormir. Eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a ver. Entonces, mientras que otros Kohanim también debían cargar el Aarón HaKodesh. O sea, unos Kohanim encargando el Aarón HaKodesh. También le dijo a Hashem que durante toda la vuelta que iban a dar, nadie podía hablar una palabra. O sea, en silencio. Tremendo, una vuelta en un silencio tremendo, así, nadie, absoluto, un silencio absoluto, nadie podía. Y el 7º día, era 1 día, 2 días, empezando el domingo, luego lunes, era Yom Rishon, Yom Sheni, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora, llegaron el 7º día, Shabbat, le dijo, aún en Shabbat, tienen que rodear una vuelta por día. Ahora, el séptimo día, otra vez, tenían que rodear la muralla. Por 7ª vez, los Kohanim tenían que tocar el shofar y todo el pueblo también debía estar preparado para tocar el shofar. El 7º día, aunque sea Shabbat, era la orden de Hashem. En ese momento, y así cuando hagan eso, la muralla les dijo, se va a hundir, porque ahora van a ver por qué. Pero bueno, antes de pasar a eso, ¿cómo estaban caminando? Caminaban de la siguiente manera. Las tribus de Reubén y Gad y la media tribu de Menashe. O sea, los que se quedaron afuera dijeron, bueno, ustedes se quedan afuera, pero ahora, ok, aceptamos. Pero ustedes van a ir a la cabeza.
¿Ok? Tienes que ir, ustedes aceptan y bueno, dejen a sus esposas, dejen a sus niños y vienen ustedes, van a ir como líderes. Son los primeros que van a entrar a la vanguardia. Ahora vamos a ver, ahora les voy a decir. Luego 7 Kohanim iban detrás de estas tribus, de los soldados de la tribu de Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Atrás iban 7 Kohanim tocando el shofar. Luego iban Kohanim cargando el Aron HaKodesh. Luego de eso iba el resto del pueblo, algunos de ellos tocando también el shofar. Y al final, ¿quién iba a la retaguardia? La tribu de Dan. Así era, la tribu de Dan siempre estaba a la retaguardia, al final. A Measef, sí. De esa manera, como le había dicho Hashem a Yoshua, el pueblo judío rodeó la muralla de Jericó, una vez el primer día, el domingo, otra vez el lunes, martes, miércoles, así, hasta que llegó y volvían al campamento de Gilgal, donde estaba el campamento. Y al otro día luego volvían otra vez y nuevamente rodearon la muralla hasta el cuarto, el quinto día, hasta que llegó el día de Shabbat y Yoshua les dijo, la guerra es más importante que Shabbat. La gente decía, bueno, ¿cómo vamos a ir en Shabbat? No, la guerra es más importante. Les está permitido realizar cualquier melajá, cualquier tarea que sea necesaria para la guerra. Solamente para la guerra. Así fue lo que Hashem dijo. Entonces en Shabbat se levantaron todos muy temprano, en la mañana, y esa vez rodearon la muralla 7 veces. O sea, una vez por día, el día de Shabbat 7 veces. Y en silencio, un silencio absoluto. Y mientras el pueblo de Israel rodeaba la muralla, los kenanitas se quedaron adentro de la ciudad. Y los espías kenanitas habían informado que estaban sucediendo cosas muy extrañas. Los judíos están rodeando la muralla, no hablan una sola palabra, dan vuelta, y nadie pero igual estaban seguros que no iban a entrar por el tipo de murallas que eran. Y marchaban silenciosamente alrededor de la ciudad, algunos de ellos tocando con cuernos, y no entendemos qué pasa. Eso fue lo que informaron, no entendían qué estaba pasando. Entonces los kenanitas tuvieron muchísimo miedo, ¿sí? Y no querían salir, no sabían qué pasaba. O sea, ¿están haciendo brujería? ¿O qué están haciendo? Rodeando la muralla, tocando el shofar, en silencio, nadie habla con nadie. Ellos estaban tan miedosos, tanto miedo tenían, que ni siquiera les arrojaron proyectiles, porque tranquilamente podían arrojarle cosas desde la muralla, piedras, todo. Si estaban abajo los judíos, nada, tenían tanto miedo que no hicieron absolutamente nada. Después de que los Yehudim terminaron de rodear la muralla 7 veces, Yoshua entonces les advirtió, ahora vamos a entrar a la ciudad. ¿Cómo vamos a entrar a la ciudad? Ahora vamos a entrar a la ciudad. Pero les dijo que nadie podía tomar ninguna pertenencia de los kenanitas como uso particular. Cualquiera ahora iban a entrar, van a matar a todos, ¿sí? Para llevarse el botín. Nadie puede tomar absolutamente nada del botín. Así lo declaró, dijo Yoshua, así lo declaramos el Sanedrín y yo, de que nadie puede, todo el botín es santo, todo es kadosh, por lo tanto, todo el oro, toda la plata, el hierro, el cobre, todo tenía que ser donado para el Mishkan. Nadie podía tomar nada. Eso fue lo que les ordenó Yoshua. Además, les dijo que toda la ciudad va a ser quemada. Todo, tenía que ser todo quemado como ordenó Hashem. Solamente una excepción, Rahab. Rahab, ¿se acuerda? Rahab, que ellas no pueden, tienen que su casa, tienen que entrar, no pueden, tienen que ir a buscar a su casa, gracias, y tienen que salvarla a ella y a toda la familia. Entonces, todos serían salvados. Eso les dijo Yoshua, que todo el botín tenía que ser consagrado también para Hashem. Bueno, todo el mundo, Hashem estuvo de acuerdo con lo que ordenó Yoshua y el Bedín, la gente también. Sin embargo, eso fue un gran error por parte de Yoshua, porque eso después iba a traer una seria consecuencia. O sea, Hashem no había dicho que no tomen el botín. Eso fue Yoshua. Dios estuvo de acuerdo, pero no es que Hashem le dio la orden a Yoshua, no tomen el botín. Eso fue cosa de Yoshua, que dijo, nadie puede tomar el botín, es sagrado para el Mishkan. Hashem estuvo de acuerdo, pero fue un gran error de Yoshua. Vamos a ver qué pasó luego. Bueno, empezaron, cuando terminan de rodear 7 veces la muralla y tocaron el shofar, y todo el pueblo de Israel tocó el shofar, empieza la muralla a hundirse.
¿Por qué? Y ahora les voy a explicar por qué. Una muralla, ustedes se imaginan, como cualquier lado, como vemos en muchos lugares, ¿sí? Murallas. Pero una muralla alta, puede ser que la destruyan y se caiga. Pero ¿qué pasa si una muralla es cuadrada? O sea, es una montaña de muralla. ¿Cómo haces para derrumbar una muralla? No hay manera. No se puede caer la muralla. No hay manera que se caiga. ¿Por qué? Porque es una... Ahora van a ver cómo es la muralla de los restos que se pueden ver. Ellos rodearon y de repente toda la muralla empieza a hundirse. No que se empieza a caer. Porque no... Un cuadrado. Yo tengo un dado. Un dado. A ver, ¿cómo hago para que se caiga el dado? No hay forma. Se voltea, pero se voltea y sigue siendo dado. No hay manera de voltearlo. La única manera es que se hunda. Las murallas eran como un dado, era cuadrada. Era una dimensión tremenda, que ahora las van a ver. Entonces, ¿Cómo se hunde? si se abre la tierra, se hunde. Ya, es la única manera. Porque caerse no se puede caer. La única manera es que se abra la tierra y que se hunda, porque caer no hay manera de que se caiga. Porque justo el Shabbat. Hashem quiso así. Hashem quiso así. Ahora, ellos, ¿cómo era la señal para destruir la ciudad y no atacar la casa de Rahab? Le iban a colgar un hilo rojo. ¿Se acuerdan que les dijo? Donde esté, les avisó Josué y Caleb, donde cuelgues el hilo rojo, ahí es donde no vamos a tocar y te vamos a salvar. Y no metas más gente de tu familia, porque si metes más gente, entonces ahí no vamos a cumplir con nuestra promesa. Entonces, cuando entraron, inmediatamente, mientras estaban destruyendo la ciudad, Caleb y Pinhas fueron a buscar, ellos ya habían estado ahí, fueron directamente a la casa de Rahab, sacan a toda la familia y la traen al campamento, toda la familia. Ahora vean esto, que les voy a enseñar un poco para que entiendan lo que es la muralla de Jericó. No hay manera que se caiga, porque son bloques cuadrados. ¿En Jericó? ¿Jericó? Ahora van a ver. Acá van a ver cómo era, aparte que era una doble muralla todavía, ¿sí? Ahora ven acá la tierra cómo es, ¿sí? Es todavía esto para acceder a la muralla, todavía, y era un muro superior, pero acá todavía era mucho más grueso, van a ver, y no había manera, ¿no? Abajo vean cómo entran, acá estaban los Yehudim, ¿no? Y todavía era una muralla acá, otra acá, ¿sí? Y aparte, esto era cerrado, esto era un cuadrado, cerrado. No, todo, sí, para que entiendan cómo era. O sea, no hay manera. No. Sí, claro, sí, por hecho del periodo neolítico, o sea, de mucho antes. ¿Sí? Entonces no había manera. Van a ver ahora restos de la muralla, ¿sí? Que son como cuadrados. Entonces, un bloque de este tamaño no se puede derribar. No es como la muralla de Jerusalén, que bueno, la tiran y se cae. No hay manera de caer. Vean lo que es. Vean lo que es, o sea, esto es hoy en día como es la muralla, o sea, no hay manera de... La única manera es hundirse. Y por eso les digo, por eso vino el Malaj y le dijo, yo voy a hacer la guerra, no tú, porque tú no vas a poder, no hay manera. Eso tiene que ser una guerra directamente liderada por el Malaj. Bueno, ahí traen todas las medidas. Había en el centro de la muralla una escalera de 9 metros de diámetro que... por el interior que llegaba para poder también atacar por ahí. Ahí está, para que vean cómo es. No era una muralla cuadrada, era una muralla rectangular. Ok. Ahora, ¿qué pasa ahora? La muralla entonces, así como había ordenado Boreolam, la muralla en el 7º día tocaron el shofar, los Kohanim como dijimos, y entonces ahí esa gruesa muralla se hundió en la tierra milagrosamente. Y los Yehudim, el ejército, pudo entrar a la ciudad caminando. O sea, ya ni siquiera tuvo que subir a la muralla. O sea, no tuvo que escalar. No, la muralla se hundió a nivel de piso. Entraron caminando. O sea, no es que tuvieron que, escalar las piedras, y no, porque se cayó, se desmoronó y las piedras... No. Bajó y entraron caminando. Entonces, ese lugar fue conocido por varios cientos de años. Igual hoy también se conoce. Y siempre que antes, cuando un Yehudí pasaba por ahí, decía una verajá especial, Baruch She'asa Lanu Nes Bamakom Aseh, que nos hizo así está escrito en la Mishnah, bendito Dios que nos hizo un milagro. Fue algo un milagro. Si la gente lo estudia, pero si la gente ve lo que era la muralla, decía, no, esto es imposible, no había manera de entrar. En ese momento, Yoshua compone el Alenu Leshabeach.
el famoso Alenu le Shabeach, la Adonakol, Shelo Asano que Goyar, eso no nos hiciste como las demás naciones. En ese momento fue cuando Yoshua, gracias por habernos hecho diferentes a otras naciones, ellos se inclinan, se prosternan a ídolos vanos, mientras nosotros nos prosternamos ante el Rey de los Reyes, Hashem, que creó y que gobierna el mundo. Bueno, ahí fue cuando Yoshua, el famoso Alenu el Shabeach, en este instante, en ese momento fue cuando se compone el Alenu el Shabeach. Mientras, obedeciendo la orden de Hashem, quemaron la ciudad, como dijimos, pero mientras Caleb y Pinhas fueron a salvar a Rahab y a toda la familia, incluyendo a sus hermanos, a sus hermanas, incluso unos parientes lejanos que estaban ahí, pero eran parientes. Y luego Rahab y toda su familia fueron llevados al campamento judío, y todos ellos se convierten en Gerim, como dijimos la semana pasada, se convirtieron al judaísmo. Más adelante, como dijimos, Yoshua se casó con Rahab al final y tuvieron 8 hijas, y al final de ahí tuvieron muchos descendientes que incluso fueron Kohanim Gedolim, y también Irmiyahu Naví, que desciende de Yoshua. Yoshua no tuvo hijos, pero de sus hijas después nacieron Irmiyahu Naví, que él, cuando reprochaba a la gente que hagan teshuvá, le decía: mira cómo mi abuela, ¿no?, o mi ancestro, ella, mira lo que era, y mira cómo hizo teshuvá, y ahora... No, por parte de las hijas se casaron. O sea, las hijas se casaron. Sí, bueno, sí. Por eso dijimos que... Ok. Entonces, Yoshua decretó, después de que se destruyó Jericó, Yoshua decretó que debía permanecer en ruinas y nadie podía construir Jericó. Y no solamente eso, dijo una maldición: quien transgreda el decreto será maldecido. Y cuando comiencen a construir la ciudad, la persona que transgreda esa orden, se morirá su hijo mayor. Y si continúa, se van a seguir muriendo sus hijos. Y si continúa, al final va a terminar muriendo su hijo menor. Una maldición muy grande que hizo Yoshua. Y no solamente eso, sino que también dijo que alguien que construya alguna otra ciudad tampoco la puede llamar Jericó. O sea, no solamente que no construya esa ciudad, la reconstruya, sino si alguien construyó otra ciudad, tampoco la puede llamar Jericó. Eso fue el decreto y la queralá que dio Yoshua. Pero la pregunta es, ¿por qué Yoshua prohibió? ¿Qué le molestaba a Yoshua que reconstruya? Ya la destruiste, ya está, ya destruiste Jericó. ¿Qué quieres? ¿Qué te molesta que reconstruyan la ciudad de Jericó? O que llamen otra ciudad con el nombre de Jericó. Si ya la destruiste, ya atacaste, ya estás en Eretz Israel. Yoshua quería que el milagro fuese recordado durante todas las generaciones. Y siempre que los judíos vayan y vean la muralla, como mostramos recién, el tamaño de muralla inexpugnable, porque era una muralla cuadrada, era un dado, no era una muralla normal. Siempre que los Yehudim pasen por ahí, puedan alabar y agradecer a Dios, agradecer a Borolán. Por eso Yoshua no quería que se reconstruya. Se reconstruye la ciudad, ya no se ve nada, se ocultó todo. Y tampoco quería que pongan el nombre de Jericó a otra ciudad, porque si no, también, Jericó, mira, ya como que ya Jericó es esta, no es la otra, confunden a la gente. No, esta es Jericó, y vean la muralla, y hasta hoy todavía está. Lo que pasa es que hoy en día es de los árabes, pero hoy en día está, y todas estas fotos que les enseñé es de la muralla de Jericó. Hoy en día es difícil ir, porque es un lugar árabe. La habían construido mucho tiempo antes, miles de años antes. O sea, bueno, los pueblos que estaban ahí después de que Abraham vino... Pero ahorita está poblado por árabes. Sí, es un lugar árabe. Pertenece a Yudí. ¿Sí la reconstruyeron? No, todo esto que vimos son ruinas que excavaron y se ve abajo como están. O sea, como está hundida, no es que la reconstruyeron. Bueno, hoy en día vamos a ver. Ahorita es una ciudad árabe, pero sí, un yudí, no. La kelalá era para un yudí, no para un goy. El goy, es todo judío que construya esto, van a morir. O sea, no era para un goy. Ahora, ¿qué pasó? Veamos un poquito, pasemos un poco en la historia, vamos a adelantarnos un poco en la historia, lo que trae el Sefer Melahim. Más adelante, nos vamos a adelantar un poco, porque había una kelalá. Entonces vamos a ver un poco después, ¿qué pasó? Cuenta el Sefer Melahim que
había una persona, o sea, durante 500 años, la maldición, la que la de Yoshua sobre aquel que reconstruyera la ciudad y Jericó, estaba vigente, y por lo tanto la ciudad permaneció en ruinas. Nadie se atrevió a hacer absolutamente nada. Ningún yehudí se atrevía a construirla, ni siquiera a construir otra ciudad y llamarla Jericó. Pero más adelante, en la época del rey Ahab, que ya vamos a llegar cuando llegue así, es un rey malvado, él adoraba ídolos, y ahí vivía en su época un hombre muy rico, un yehudí muy adinerado, se llamaba Giel. Giel vivía en esa época, era un yehudí rayá, malvado, que él dijo, no veo ninguna razón para no construir una nueva ciudad. ¿Qué problema hay? La gente le decía a Giel, pero bueno, ¿acaso tú no sabes que hay una maldición de Yoshua? Es una maldición al que construya la ciudad de Jericó. Entonces él le dijo, no, mira, Yoshua ya falleció hace mucho tiempo y todas sus palabras ya no tienen sentido. ¿Para qué? No pasa nada. Dijo, yo voy a llamar a la nueva ciudad, era un hombre muy rico, era un constructor. Dijo, yo voy a llamar a la nueva ciudad Jericó y a mí no me va a pasar nada. Bueno, incluso voy a ganar una fortuna, porque ahora me voy a hacer rico con esta ciudad, nadie construye nada, y de repente con unos terrenos gratis, porque no eran de nadie, me adueño de esos terrenos, empiezo a construir, voy a ganar una fortuna con este proyecto. El rey Ahab era muy amigo de Giel y tampoco creía en la maldición de Yoshua. Dijo, no hay ningún problema, mira, yo no lo voy a construir, construirla tú, pero no hay ningún problema, puedes construir, no pasa nada. Por lo tanto, no impidió que construyan esa ciudad llamada Jericó. Y entonces, pero sin embargo, el rey Ahab y Giel sufrieron consecuencias. ¿Cuáles fueron? Apenas este hombre Giel empieza a construir la ciudad, fallece su hijo mayor. Pero Giel dijo, esto es una mera coincidencia. A cualquiera le puede fallecer terminar un hijo. A él también le falleció, entonces no pasa nada. Siguió construyendo. Continuó la construcción y su segundo hijo muere. Ya era obvio que esto ya no era un accidente, pero el rayá de Giel se negó a reconocerlo. Dijo, no, pues ya pasan, son cosas que suceden. Y continúa construyendo y se niega a hacer teshuvá. La gente decía, pero estás mal, mira lo que te pasó, ya párale, haz teshuvá. Entonces, no le interesó. Su tercer hijo falleció. Al final, finalmente, cuando sigue construyendo y construyendo, hasta que casi va a terminar de construir la ciudad, como había dicho Yoshua, empieza con su hijo y termina con su hijo menor. Al final, su hijo menor, se llamaba Segub, también muere. Bueno, Giel había enterrado a todos sus hijos, pero no le interesaba nada, decían que eran cosas. Seguía negando todavía que eso tuviera algo que ver con la maldición de Yoshua. Y tanto Giel como el rey Ahab continuaron adorando ídolos. O sea, no decía, era algo que puede llegar a pasar. Bueno, mientras Giel estaba de Abelut, porque eso sí, estaba de Shivá, ¿no? Sentado por su último hijo, llega Eliyahu Anabí a visitarlo, ¿no? A consolarlo. Llega a consolarlo Eliyahu Anabí. Y casualmente, ¿quién estaba? El rey Ahab. O sea, el rey Ahab estaba con Giel sentado, estaba dándole hater, como se dice, ¿no? Y estaba ahí, y de repente llega Eliyahu Anabí. ¿A quién se encuentra? Al rey Ahab. Entonces el rey le pregunta a Eliyahu, ¿es verdad que los hijos de Giel murieron porque él construyó y llamó a la ciudad de Jericó? Todavía tenía dudas el rey. Y Eliyahu le dijo, sí, ¿qué me estás preguntando? Claro que sí, seguro. Por eso murieron todos los hijos. Y el rey le dice, pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? No, eso no es posible. Porque todas esas antiguas maldiciones que habían hecho, que habían maldecido, que había dicho Yoshua y Moshe, ya no tienen validez. Esas maldiciones ya no pueden dañar a nadie. Dice, no es cierto lo que me estás diciendo. Incluso tengo pruebas para demostrarte que todo eso que había dicho Moshe no tiene validez. Porque, mira, le dijo, si hoy en día todos los judíos adoran ídolos, era la época donde estaban las 10 tribus, ¿sí? En el norte, que al principio como que los obligaron y después todos adoraban ídolos. Entonces mira, y la Torá te dice, ¿sí? La Shema te dice que cuando van a adorar ídolos, entonces, velo y matar, no va a haber, Adamá los titemes diulá, y la tierra no va a dar sus frutos.
mira, dice, estamos cansados de adorar ídolos. Y ahorita, mira, yo quiero salir a la calle a adorar mis ídolos y no puedo salir de tanta lluvia que hay. Mira cómo está lloviendo torrencialmente y quiero ir a adorar ídolos y no puedo. Y la Torá dice, y Moshe había dicho en la Torá, que cuando adoren ídolos, Dios va a quitar la lluvia. ¿Sabes? Que todo no tiene validez. Entonces tampoco tiene validez lo de Giel. Ay, ¿por qué murieron? Bueno, de casualidad, murieron sus hijos. Así le dijo el rey Ahab. Entonces, y te digo la verdad, quiero salir a adorar ídolos, pero no me quiero mojar, por eso no salgo. Así le dijo, no quiero salir porque me voy a mojar. Y tú dices que la Torá dice que hay una maldición y que no va a haber lluvia. Entonces, le dijo, no te es suficiente, le dijo Eliyahu Naví, no te es suficiente que todavía Dios es misericordioso contigo, no te está castigando, con todo lo que están haciendo, los está esperando para que hagas teshuva, y todavía tú te burlas de la maldición, le dijo Eliyahu Naví. Bueno, entonces yo decreto desde ahora, en este momento, que no va a caer una gota de lluvia en Israel, salvo que se decrete lo contrario. A partir de ahora no va a caer una gota de lluvia. ¿Tú te estás burlando de la maldición? En ese momento le pidió Eliyahu Naví las llaves de la lluvia a Dios, se la entregó, y en ese momento hubo una sequía terrible por varios años, y Hashem cumplió el decreto de Eliyahu Naví, y hubo una hambruna que trajo terrible a Eretz Israel, y a pesar de eso, Giel y Ahab no hicieron teshuva. O sea, imagínense, después de todas las cosas, Giel siguió siendo amigo de todos los sacerdotes idólatras, se opuso hasta el final de los días a Eliyahu Naví, hasta el final cuando él muere, después fue picado por una serpiente y murió. Pero lo que es a veces cuando una persona no quiere reconocer. ¿Cuánto tiempo duró la sequía de Eliyahu? 3 años, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero en el momento era para entender por qué llegó la maldición, que pensaba que no iba a ser ninguna maldición. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que Yoshua, cuando antes de entrar prohibió, dijo vamos a entrar a Israel y nadie puede tomar nada del botín de Jericó? Entonces, ¿Pero cómo van a tomar si se está todo quemado? no, antes. Llegan, roban y después y después lo queman. Pero mientras me llevo yo oro, me llevo plata, me llevo lo que sea y quemo lo demás. O sea, era muy fácil. Pues ya atacaban y se llevaban lo que sean en las casas. Entonces dijo, no se puede tomar nada. Todo lo que se rescate va a ser para el Mishkan. Bueno, Yoshua, en verdad, cuando dijo eso, tenía que haber puesto inspectores para eso. O sea, es muy fácil que cualquiera, entraste a una casa, no hay nada, me voy a llevar todo lo que hay. ¿Por qué no me lo voy a llevar? Entonces él tenía, Yoshua, si pusiste esa ley, ese decreto, tenías que haber puesto también gente a cuidar, para que cuiden que nadie se lo lleve, pero eso no lo hizo. También era responsabilidad de cada yehudí de ver que nadie desobedecía esa orden. Estás viendo que el otro se está guardando un reloj aquí, el oro acá y todo. Entonces nadie dijo nada. Entonces tenían que haber delatado, o tenían que haber, oye, no lo puedes hacer, ¿por qué lo haces? Eran responsables todo el pueblo de Israel. Pero nadie puso atención en lo que ocurría alrededor. Sin embargo, hubo un yehudí que desobedeció esa orden. ¿Sí? Y robó algunas cosas del botín. Esa persona se llamaba Ahán. Ahán era un yehudí que no le interesó y se empezó a llevar varias cosas que vio importantes. Entonces, Hashem se enojó, Dios se enojó, y no solo con el ladrón, sino con Yoshua, como dijimos, porque primero que todo, Yoshua no tenía que haber dicho eso. ¿Ok? ¿Para qué dijiste eso? Si sabes que es muy difícil. Si estás ahí y tienes todo el oro adelante tuyo, ¿para qué dices? Es muy probable que se lo roben. Entonces no puedes poner ¿sí? Cuando iban la Torá trae que cuando los judíos iban a la guerra, entonces si había una Eshet Yefat Toar, una mujer muy bonita, entonces le permitió, y no era yudí, le permitió al soldado llevársela a su casa, convertirla. Había ciertas reglas que tenía que hacer y casarse con ella, ¿no? Porque la Torá dice, la Torá no puede poner cosas que son imposibles, y cualquier que va ahí, un soldado, y que le ponen una mujer muy guapa en la guerra y que está a las órdenes de él, la va a llevar a su casa y quizás entonces la Torá aceptó convertir a esa mujer. ¿Por qué? Porque la Torá no está hecha para malajim, no está hecha para ángeles. Lo mismo acá. Entonces, si tú pones una orden que es muy fácil que la gente se agarre todo, está a disposición, entonces no tenías que. Pero si lo pusiste, bueno, Hashem aceptó, pero tenías que haber puesto gente que vaya y que vea que no se llevó, y no pusieron. Entonces, Yoshua
Terminó. Muy bien. Ahora que había que ya conquistaron Jericó, había que conquistar la segunda ciudad. Se llamaba la ciudad de Ai. Pero Josué vino, Dios esta vez no le dijo cómo hacer. En la primera sí, vino, tienes que caminar, rodear. Ahora no le dijo nada. Entonces Josué dijo, ¿qué pasa que Dios no me dice cómo hacer? Pensó que no le había dado ninguna orden porque quería que él mismo conquistara la ciudad de Ai sin milagros. Bueno, la primera fue con milagros, ahora quizás Dios quiere que ya no haga milagros, quiere que nosotros la conquistemos. Entonces él empezó a prepararse para la guerra. Entonces Josué envió espías a esa ciudad de Ai, que era la segunda ciudad, para que vean el modo de atacarla. Cuando regresaron los espías, le informaron que es una ciudad muy pequeña, no tiene nada que ver con Jericó, es una ciudad muy pequeña, no hace falta mandar a todo el ejército. Con 2.000, 3.000 soldados ya lo hiciste. Es un pueblito, no necesitas. Así le avisaron los espías a Josué. Entonces Josué preparó un ejército, solamente 3.000 soldados. Ya estaba confiado que era fácilmente, entraban y ganaban, pero sin embargo algo sucedió. Cuando llegaron, se enfrentaron al enemigo, de repente algo insólito. Los soldados judíos entran a la ciudad de Ai y de repente entraron en pánico. Así empezaron a temblar. Los soldados judíos, o sea, ya atacaron una ciudad mucho más grande, era la más grande, y dijo, ahora vas a atacar un pueblito. Ai, una ciudad chiquitita. Y los soldados judíos empezaron a temblar. Se dieron media vuelta y salieron corriendo, abandonaron el campo de batalla. ¿Qué pasó? Si nadie hizo nada, todavía no. Y no solamente eso, sino que cuando estaban corriendo, escapándose, llegaron los soldados enemigos y mataron a 36 soldados judíos. Hay quien dice que no eran 36, era uno que valía como 36, y Yair ben Menashe, que era del Sanedrín. Hay diferentes opiniones si era uno que valía como 36 o eran 36 soldados. Pero de hecho que salieron corriendo, ni siquiera atacaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y así como estaba, Dios les dijo, mira lo que está escrito en la Torá. En la Torá está escrito, vean Isharim, Bajem, vean los que queden ustedes, Melech Bilbar, dice, Bearzot, van a atacar Arzoto y Behem, la tierra de los enemigos. Beradafotam, dice, van a tener miedo del caer de una hoja. O sea, una hoja no hace ruido de nada. Bueno, de eso les va a dar miedo. Dice, de una hoja que cruje, que sí, y van a salir corriendo porque van a pensar que una hoja es una espada. Ven Rodef, y no hay quien los persiga. Es una de las maldiciones que están en Plaza Bejucotay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿En qué pecaron? Josué entonces se rasgó su ropa. No sabía qué había pasado, porque hasta ahora yo conté lo que había pasado con Aján, pero nadie sabía. Josué se rasgó su ropa, no entendía el por qué ahora. Primero que todo, él pensó que Dios no le avisó para que ellos ataquen. ¿Pero qué pasó? Entonces, él sabía que si Dios estaba con ellos, no tenía que morir ni uno, como en Jericó. En Jericó atacaron, ni uno falleció. También acá, que era mucho más fácil. Por lo tanto, Josué se acercó al Aarón HaKodesh para que le diga, el Aarón HaKodesh, ¿qué pasó? Que le pueda dar una señal. Y le rezó a Dios en ese momento. Él, con todos los ancianos, los Zekenim y todos, Josué exclamó a Hashem, algo terrible ha pasado. Nos trajiste a través del Jordán para que seamos destruidos por otras naciones. Murieron 36. Si es así, dijo Josué, mejor nos hubiésemos, para nosotros, nos quedábamos en las tierras de Sihón y Og, y ahí nos quedamos. ¿Para qué tenemos que pasar acá? Cuando los Kenaanim oigan que mataron a 36, van a decir, bueno, ahí está que el pueblo judío sí se puede, ahí está que sí pudimos matar. Entonces van a decir que se van a juntar todas las naciones, van a venir con nosotros. Hashem en ese momento le respondió a Josué, dijo, mira, en vez de rezar, hay momentos que no tienes que rezar, ahí tienes que actuar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Alguien cometió un pecado, y por eso por eso murieron 36, y por eso perdieron esa guerra, con un pueblo perdieron una guerra. Parte del botín de Jericó, tú habías dicho que no, y parte del botín fue robado, y tú habías dicho que no. Entonces todos son culpables porque tenían que haber vigilado, pero nadie hizo nada. Entonces Hashem vino, además, cometiste otro error, porque tú tenías que marchar a la cabeza, y tú no fuiste, tú mandaste al ejército, mientras tú te quedaste atrás. Tú tenías que ir a la cabeza del ejército. Entonces Josué le preguntó a Hashem, bueno, ¿puedes decirme quién fue el hombre ese que robó? Dime quién fue. Y Hashem le dijo que yo te voy a contar la Shonará.
yo voy a hablar mal de esa persona, yo no voy a hablar la Shonará. Averígualo tú. ¿Cómo voy a hablar yo la Shonará de un Yehudí? Entonces yo no puedo hablar la Shonará. Entonces averigua. Bueno, ¿cómo lo averiguo? Ahí tienes el Urim Betumim. Ve al pectoral, ¿sí? Y ahí ve y pregúntale, y ahí te va a decir. Y le dijo cómo hacer. Entonces, ¿qué le dijo? Bueno, primero hagan un goral, un sorteo. Hagan un sorteo, pongan todas las tribus, ¿no? Primero, la tribu, Reuben, Shimón, Leví, para ver de qué tribu es la persona esa. Después, tienen que ir con el Azar, el Cohen Gadol, que estaba ahí con el José Mishpat. Y ahí, él tenía una placa que cubría el pecho del Cohen Gadol. Ahí vas a poner el nombre de cada tribu. Después de que pongas el nombre de cada tribu, entonces empiezan a flashear. Una luz te va a sacar. Y ahí vas a ver qué tribu es. Después de que saques la tribu, ahí pones, ya cuando tengas la tribu que es, vas a poner los nombres de las cabezas de las familias de la tribu de Judá. Bueno, puso así, salió Serach. Después, Yoshua volvió otra vez a poner y nuevamente salió a las familias. A ver qué familia, salió la familia Sabdi. Bueno, ya sabemos qué familia es, pero no sabemos quién. Cuando Ahán se dio cuenta que ya no faltaba mucho para llegar a su nombre, inmediatamente empezó a decir, bueno, antes de ser descubierto, se acercó con Yoshua, dice, ¿cómo puedes probar que este sorteo, cómo este sorteo puede probar que hay un culpable? A ver, le dijo, agarra 2 papelitos, pon 2 nombres de Sadikim, pon Yoshua y en el otro pone el Azar, uno de los dos va a salir, uno de los dos va a ser culpable, a fuerza. A ver, si pones 2 Sadikim, sacas uno va a ser el culpable. ¿Cómo puedes poner acá tampoco? ¿Cómo le puedes creer a este sorteo? Entonces, Yoshua siguió y puso todos los nombres de los 10 nombres de la familia que tenían la familia Sabdi. Al final, saca el papel y sale el nombre de Aham. Yoshua se preocupó mucho porque Aham desmentía eso. Y si Ahán está desmintiendo y la gente le sigue, el día de mañana vamos a tener que hacer el mismo sorteo para dividir las tierras. Y al que no le gustó lo que le tocó, va a decir, no, tampoco yo creo en esto. O sea, como que le estás dando ahora motivación a la gente para negar eso. Tenía miedo. Entonces, fue tranquilo, le dijo, mira, hijo mío, de veras, Ahán, te pido, por favor, honra a Dios. Admite tu abón, tu pecado, ¿sí? Dime todo cómo fue, pero bien, de la Jea de Argenón, como tiene que ser. Las palabras de Yoshua querían decir, cuando tú robaste en secreto y actuaste como si Dios no te viera, pero creíste que Dios no ve tu pecado, pero ahora tienes que hacer teshuvá y debes de hacer lo opuesto. Lo opuesto es, tienes que reconocer en público que te equivocaste. Bueno, aunque Aham no quería reconocer que había robado, pero había un problema. La tribu de Judá, que era de Aham, empezaron a agarrar las armas, porque le creyeron a Aham. Nos están ahora avergonzando a toda la tribu. Nos están acusando de que alguien de nuestra tribu fue el pecador. Desenvainaron sus espadas y iban a luchar contra todas las demás tribus por acusarlos de algo que no era verdad, aparentemente según ellos. Estaban muy avergonzados, aparte de la tribu de Judá, de la tribu líder. ¿Cómo nos están diciendo algo falsamente? Nos están acusando falsamente de un robo. Y por lo tanto, cuando vio a Aham que estaban preparándose para la batalla, dijo, esto va a ser algo trágico. Acá va a haber una guerra entre hermanos. O sea, por no reconocer, se van a matar y van a morir un montón de Yehudim. Vio que era una batalla que estaba a punto de comenzar entre la tribu de Judá y todas las demás tribus. Dijo, es mejor que yo muera a que se masacren tantos Yehudim. ¿Muera? Nomás saca la cosa que robó y dijo. No, pero había de volver y era Hayab mitad. Entonces dijo, yo prefiero que me maten a mí y no que masacren a todos. Decidió reconocer su pecado y empezó a llorar. Empieza a llorar Aham y dijo, la verdad, esta no es la primera vez. Hubo varias guerras que ya también me quedé con el botín. Cuando fue la guerra contra Amalek, también me quedé con parte del botín. Cuando fue la guerra contra Sihón y Og, también me quedé con el parte del botín. No es la primera vez. Luego, entonces, es verdad que he tomado también acá el botín en Jericó. ¿Qué fue lo que tomaste? Dijo, tomé una barra de oro, tomé unas monedas de plata y también encontré una túnica real de algún rey, también me la quedé conmigo, todo eso. ¿Y dónde lo escondiste? Donde estaba mi carpa, mi casa, ahí abajo en la tierra. Y ahí Yoshua manda a los mensajeros inmediatamente para que cavan y encontraron todo eso. Y Yoshua entonces las puso todo eso que habían
que se había robado frente al Aarón para que todo el pueblo vea que el Goral es confiable, el sorteo sí es confiable, porque si no la gente al rato va a decir, no, entonces cuando tengan que repartir no van a creer. Vean que todo fue verdad y que todo y que entonces al final Aján fue apedreado, ¿sí? Y él prefirió eso antes que se agarre una guerra civil entre todo el pueblo de Israel. Y todo eso fue porque perdieron con un pueblito. Y él al final pudo reconocer, no como había pasado con Giel y con Ahab mucho más adelante, que aún después de todo no reconocieron. La persona siempre tiene la posibilidad de ser Teshuvah. Akadosh Baruj Hu siempre lo espera. En algún momento de la vida la persona tiene que saber. Sí, bueno, él ya era el castigo de él. Ya era el castigo, porque aparte todo lo que estaba prohibido, permitido en Shabbat hacer, pero no eso. Todo lo que es para la guerra estaba permitido. Pero lo que no es para la guerra, llevarse algo a la casa, ya estaba prohibido. Entonces ahí cavó un pozo, robó, cargó, o sea, muchas cosas. Por lo tanto, ahora se terminó eso. Entonces Yoshua ahora dijo, vamos a volver a atacar a Ai. Y ahora les digo que todo lo que encuentren se lo pueden llevar. Dijo, ya, me equivoqué. Y ahora sí vamos a atacar a Ai, y ahora sí les dijo cómo, un pueblito podían atacarlo de cualquier manera, pero ahora ya reconocimos nuestro Abón, y por lo tanto ya les dijo que ahora en este ataque a Ai van a entrar a esa ciudad, todos se lo pueden llevar, no hay ningún problema, no tienen que donar nada, hagan lo que quieran con el botín, también él, y al final entraron, vamos a ver que con unos soldados a esta ciudad de Ai con 5.000 soldados, entraron, atacaron, y enseguida pudieron, ni uno murió. La idea era que no moría nadie, porque era una guerra que la efectuaba Dios, Boreolam. Ya le dijo el Malach Mijael, no tienes que ser tú el general. Lo que pasa es que cuando van con las órdenes de Boreolam, de Hashem, todo es mucho más fácil. Cuando ya empiezan atrás, Akadosh Baruj Hu dice, bueno, ya, tú no cumpliste, yo me alejo y a ver cómo se te sale la guerra. Eso es lo que aprendemos de ahora de esta clase.